Sí, el tema va a ser relacionado a familia y sexualidad, un reto actual. Si ustedes me permiten, voy a hablar sobre las semblanzas de los panelistas. Me permito primero presentarles a la maestra Daniela Terruri Pereda. Ella es esposa con 18 años de matrimonio y madre de 4 hijas. Es licenciada en Ciencias por la Familia por el Instituto Juan Pablo II, maestra en Neurocognición y Aprendizaje, consultora familiar, conferencista en temas de matrimonio y familia, fundadora del Instituto Superior de Estudios para la Familia Juan Pablo II, con su sede aquí en Puebla. Actualmente ella participa en el Centro SCUPAE, en programas de Radio Familias, Caminando, y es líder del proyecto de diálogos de familia en las preparatorias. Muchas gracias, maestra. Me permito presentarles a la maestra María Estela Santillana Solana. Ella es casada de 23 años, madre de 6 hijos entre 11 y 21 años. Es licenciada en Pedagogía y maestría en Enseñanza por Minnesota State University de Estados Unidos. Es estudiosa de la teología del cuerpo. Ha tomado cursos con Christopher West, fundador de Theology of the Body Institute de Filadelfia, y actualmente es coordinadora de GuardiaNet, que es una empresa dedicada a la seguridad y navegación segura de la familia. Me permito presentarles, nuevamente, si me lo permite, doctor Locking. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, estuvo con nosotros en la mañana. El doctor es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es máster en Salud Pública en Escocia, grado de doctor en Medicina, segundo doctorado en Salud Pública en Estados Unidos en la Universidad de Massachusetts. Es autor de varios artículos de investigación y libros. Es evaluador de proyectos, participa activamente en grupos de investigación financiados por entidades públicas y privadas. Coordinador e investigador principal del Departamento de Educación de la Afectividad y la Sexualidad Humana y del Instituto y Cultura Sociedad ICS de la Universidad de Navarra. Participa en proyectos sociales en temas de sexualidad y afectividad y familia. Es miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida y el doctor Joaquín ha dado charlas a más de 150,000 personas. Presento doctor Gerardo Girardi. Doctor, bienvenido nuevamente. Es doctor en Economía por la Escuela de Economía de Londres. Tiene una maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Educación Superior de la Universidad Metropolitana de Londres, en la que obtuvo una distinción. Es maestro en Ciencias Económicas con especialidad en Comercio Internacional por la Escuela de Economía de Londres, graduado con mérito académico. Ha sido profesor e investigador en varias universidades. Líder del clúster de investigación en ética empresarial en St. Mary's, miembro visitante senior en la Universidad de St. Mary's en Twickenham, miembro del Comité de Ética de la Investigación de London Guildhall School of Business and Law de la Universidad Metropolitana de Londres. Es miembro del Comité de Progreso Estudiantil de Médicos de London Guildhall School of Business y Derecho, y trabajador de divulgación Provida en Londres, Reino Unido. Gracias. Doctor Meléndez, nuevamente me permito presentarlo, ya he presentado al doctor, nuevamente lo comento, es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía, tiene un premio extraordinario de licenciatura y doctorado, concedidos por la Facultad de Filosofía y Letras, director de los estudios universitarios sobre la familia de la Universidad de Málaga, miembro del Consejo Pontificio para la Familia por nombramiento de su Santidad Benedicto XVI, miembro del Consejo Académico del Instituto Brasileño de Filosofía y Ciencia, Raimundo Lulio, es miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Filosofía de Sevilla para la investigación del idealismo alemán, miembro del Consejo de Dirección del Proyecto para la traducción del conjunto de las obras de Schelling al español. También es miembro del Consejo de Redacción de la revista de Filosofía Contrastes. Gracias, doctor, nuevamente. Me permito presentarles
darles al padre Ramón Lucas Lucas. Bienvenido, padre. Él tiene estudios en Humanidades Clásicas en Salamanca, tiene la licenciatura en Filosofía y especialización en Antropología en la Pontificia Universidad Gregoriana y la licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Santo Tomás Roma. Es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Padre Lucas ha colaborado en congresos internacionales y en revistas científicas, autor de numerosos artículos publicados en varios idiomas, así como de libros de bioética. Pertenece a los Legionarios de Cristo, fue miembro de la Pontificia Academia de la Vida, miembro de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, miembro de la Sociedad Internacional de Estudios Fenomenológicos, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria en Madrid, España, miembro del Comité Científico de la Facultad de Bioética, Ateneo Regina Apostolorum en Roma, Italia, y miembro del Grupo de Expertos para el Estudio del Embrión Humano. Gracias, padre. Me permito presentar al doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso. Gracias, doctor Herrera. Él estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla, maestría y doctorado en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en Bioética y Biojurídica como cátedra de la UNESCO en Madrid, España. Actualmente colabora como asesor con la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por los Derechos Humanos AC. Ha sido director general adjunto de Políticas Públicas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segovia. Ha sido director de Derechos Humanos e Investigación Normativa en Salud en la Secretaría de Salud Federal y durante 25 años de experiencia en la Administración Pública Federal. Doctor Miguel Serrano Ruiz Calderón. Gracias, doctor. Buenas tardes. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en Cambridge. ¿No? Ya lo corregí. Doctor, una disculpa. Entonces, miembro del Comité de Ética. Gracias, doctor. Finalmente, le permito presentarles al doctor José Manuel Madrazo Cabo, nuestro decano de la universidad. Él es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología, subespecialista en neurología ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología, maestro en ciencias médicas por la UNAM, doctor en bioética por la Universidad de Anáhuac. Él estudió Nanotechnology por el Instituto Pablo VI de la Universidad de Creighton en Estados Unidos y ha impartido más de 300 conferencias en congresos nacionales e internacionales y realizado más de 50 trabajos de investigación. Fue director de la Facultad de Medicina en la UPAE y actualmente es nuestro decano de Ciencias de la Salud en la UPAE desde el año 2014. Es jefe de la División de Gineco-Obstetricia del Hospital Ángeles de Puebla, vocal de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y presidente fundador del Centro de Bioética de la UPAE. Ese era nuestro moderador en este momento. Buenas tardes. Me voy a quedar sentado porque ya ha sido una jornada larga el día de hoy, pero espero que me comprendan todos. Pues miren, la dinámica, a diferencia de la mañana, pues como ven ustedes, el público es, pues está conformado por padres de familia. Pues vamos a centrarnos en hacer preguntas en ese sentido, ¿no? De cómo poder aconsejar a los hijos y qué dinámicas de familia se pueden tener. Hace rato tuvimos la conferencia magistral del doctor Tomás Melendo y bueno, pues ya se plantearon algunos puntos. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos a esta mesa de diálogo. Creo que hay pocas preguntas. Si hubiera intención de hacer más preguntas, valdría la pena para que podamos aprovechar muy bien estas 2 horas. Vamos a empezar. Digo, yo voy a dejar la pregunta abierta, a ver que ustedes, quien quiera tomar el micrófono. Dice, ¿qué página nos aconseja para despegar dudas de la sexualidad?
Y también preguntan, ¿a qué edad es óptimo hablar de genitalidad? ¿Qué dice yo? Creo que la página nos la puede... Bueno, hay muchas páginas, pero les voy a hablar de la que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos 2 páginas para la educación de la afectividad y sexualidad. Una se llama educarhoy.org, que es para padres, madres y para educadores. Y otra se llama joveneshoy.org. En estas páginas hay más de 150 preguntas y respuestas sobre temas de afectividad y sexualidad. Hemos hecho un esfuerzo de hacer respuestas, en la medida de lo posible, multidisciplinares. Obviamente, una pregunta de anatomía no necesita mucha colaboración de otras personas, pero otras preguntas, las maneras de trabajar han sido hacer una primera redacción y lo circulamos entre nosotros, filósofo, pedagogo, médico, sacerdote, etcétera. Lo van leyendo hasta que estamos satisfechos con el resultado. Luego eso lo damos a un joven que lo lee y vemos si lo entiende, qué palabras habría que usar en vez de las que hemos puesto, etcétera. Pues así hay 150 preguntas. Y creo que puede ser interesante para tener conversaciones, pues leer. Es corto, suelen ser preguntas que se responden en una cara de folio. La pregunta de la genitalidad tiene el peligro de que no se sabe muy bien lo que se puede querer decir, pero voy a responder de manera general. Y la primera cosa que me gustaría decir es, para temas de educación sexual no hay edad. Porque hay edad si para ti la educación sexual es la relación sexual y los órganos sexuales. Pero si la educación sexual es preparación para el amor, entonces no hay edad, porque a cada edad hay aspectos que tienen que ver con la preparación para el amor. Entonces, en términos generales, en la primaria, la educación sexual, entre comillas, apropiada a la primaria, es la educación del carácter y de la afectividad. Cuando tú estás a un niño de primaria trabajando la paciencia, por ejemplo, como virtud, eso, por decirlo de alguna manera, sería la educación sexual, entre comillas, apropiada para un niño de primaria. ¿Tiene que ver con sexualidad? Claro que sí, porque un adulto impaciente puede ser un desastre sexual. Luego, toda la educación en valores y la educación del carácter de la primaria forma parte, sería lo apropiado a esa edad. Y luego, en la secundaria, van entrando otras cuestiones, pues más de tipo anatomía, biología, cuestiones como la planificación familiar, las infecciones de transmisión sexual, etc. Pero la idea central es que del amor hay que estar hablando continuamente y hay que estar mostrando ejemplos, etc. Igual, para eso no hay edad. Lo que se hace es adaptar. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Y a la edad a la cual estás dirigiendo. No puedo resistirme en daros un ejemplo concreto, porque esto es una cosa que es muy llamativa. Un niño, un varón de 5 años, puede preguntarte por qué se le para el pipí. Y claro, tiene 5 años. O sea, y tú puedes decir, no ha llegado a la pubertad, no ha llegado la edad, no le voy a decir nada. Y sería un error. Entonces, yo me acuerdo cuando mi hijo me preguntó esto, mi mujer se salió de la habitación haciendo una cara de qué horror, te dejo aquí solo ante el peligro, me voy. Y se fue. Y entonces yo a mi hijo le dije, hijo, ¿verdad que tú quieres ser como papá? Grande,
alto y guapo. Porque claro, a uno de 5 le puedes decir eso. Para el de 16 estoy calvo, gordo y además soy un motivado, ¿no? Me dice, tú estás flipado, me dices. Bueno, pues tu hijo te mira así y le dices, bueno, lo que tú llamas pipí se llama pene. No querrás ser un hombre alto y grande con un pene así pequeño, ridículo, ¿verdad? No, no. Bueno, pues entonces, como todo tu cuerpo está creciendo poco a poco, tu pene lo que está haciendo es prepararse también para crecer. Y por eso ves que crece y decrece, crece y decrece. De momento, tú lo que tienes que hacer es dejarlo en paz para no hacerte daño. Y luego le dices, mira, tú, papá y los demás chicos tenemos pene. Es decir, en otros términos, bienvenido al club. Tú eres de los míos. Porque claro, estamos en una sociedad donde le están diciendo que puede ser cualquier cosa. Entonces, es muy importante que un varón sea introducido en el mundo de los varones por otro varón, preferiblemente su padre. Y ya está, punto final. Mi hijo de 5 años no está preocupado con la relación sexual. No es eso lo que le interesa, no es eso lo que me está preguntando, y por eso le contesto exactamente algo que tiene que ver con un problema mecánico que tiene y que quiere saber. A eso me refiero porque no hay edad, pero lo adaptas a la edad. Y es muy importante saber qué quieren saber los hijos cuando preguntan. Un hijo te puede decir, papá, ¿qué es masturbación? Nunca contestes antes de saber qué sabe y qué está preguntando. Porque tú le puedes decir a tu hijo, a ver hijo, pero tú, ¿qué sabes de esto y por qué me lo preguntas? Y a lo mejor tu hijo te dice, no, es que esta mañana el profesor en el cole ha dicho que no quería masturbación en su vida. Ah, vale, hijo. No, efectivamente, lo que pasa en el cole es que tu profesor no quiere más líos en la vida. Es decir, es muy importante saber qué quieres saber antes de contestar. A ver, de las páginas, si al ratito podemos ver mi teléfono, yo les recomiendo en especial 2. Una que fue desarrollada por el Instituto Juan Pablo II de México, que es justamente de temas de sexualidad, que la gente puede preguntar y hay expertos detrás que dan respuesta. No me acuerdo exactamente el nombre, pero al ratito les doy el nombre. Soy exponente también de un programa que se llama, bueno, es Credel, que son diferentes talleres, y Credel tiene una página de internet, entonces lo buscan como credel.org.mx. También están en Facebook, entonces también se pueden hacer preguntas. Eso es lo que yo puedo responder en cuanto a cómo buscar información de gente que sabemos que es de línea y que está detrás para poder por responder. Si quieren de formación, hay uno en Integralis, que ustedes se meten en integralis.org y hay formación para padres y para docentes de sexualidad, bueno, el inicio o la introducción a la sexualidad. Hay otro de educación en la infancia y hay otro de educación en la adolescencia. Y muchos de los que están aquí presentes están en los libros y demás y están de referencia, entonces vale mucho, es un curso muy bueno por si se quieren preparar más. Que esto es a lo que yo los invito, ¿no? El ser papás es prepararse cada vez más para poder contestar. En la segunda, de cuándo hablar, pues efectivamente la pregunta no está muy clara, ¿no? Porque si nos referimos a cuándo hablar de sexualidad, hay que recordar que la sexualidad es todo lo que somos, no es nada más genitalidad como tal. Entonces, bueno, la sexualidad está presente en todo lo que somos. Entonces, nosotros hablamos como papás de la sexualidad desde el momento que nuestros hijos vienen al mundo, ¿no? Al ponerles un nombre, al limpiarlos, al explicarles cómo cuidar su cuerpo, cómo alimentarse. Esos son parte de ir hablando de la sexualidad, porque la sexualidad la tenemos
completa y en un lenguaje cotidiano. No tiene que ser un lenguaje, ay, voy a hablar de este tema en un momento determinado para que me entiendan. No, al igual que hablo de cómo limpiarme la nariz para que el mosquito no se escurra, no sé, cuestiones muy normales y naturales, también tenemos que hablar de nuestros genitales, también tenemos que hablar de cómo limpiarlos, etcétera, en una cotidianidad, en un lenguaje cotidiano, como papás. Si queremos, o la pregunta era en el sentido de la relación sexual, ¿cuándo tengo que hablar de ella? Sí, en todo este proceso, como lo mencionaba el doctor, hay diferentes etapas. Tenemos que saber las etapas para saber responder, ¿no? Este ejercicio de responder con una pregunta nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque ya queremos dar una cátedra y lo que me está preguntando es otra cosa. Entonces, primero entender si estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Hay edades donde yo ya me tengo que adelantar a hablar de otros temas, aunque no me los pregunte. Entonces, sí tenemos que conocer como esa línea del tiempo, del desarrollo, en todos los sentidos de nuestros hijos para poder abordar en qué momento, ¿no? Entonces, si la pregunta fue ¿en qué momento hablo de relaciones sexuales? Yo diría, la edad promedio, más o menos, no me dejarán mentir, pero es más o menos como entre 8 en adelante, ¿no? Cuando ya pueden entender y cuando ya pueden pues entender toda esta cuestión de esta unión que es por amor y que el fruto de ese amor pues son ellos, ¿no? Hay algunos que preguntan un poquito antes, entonces nosotros tenemos que contestar con preguntas para ver hasta dónde y pues sí, a veces la pregunta sí es y sí quiero saber eso. Entonces, bueno, de la mejor manera, en lo cotidiano y demás, poder responder. Siempre responder con la verdad. Entonces, si hay algo que yo no puedo y no me siento capaz de decir, entonces le digo, vamos a investigarlo, pero vamos a retomarlo. No darle la vuelta, no decir después, ¿por qué? Porque buscan otros medios para poder satisfacer esa pregunta, ¿no? Es, si tú no me la respondes, yo voy a buscar quién o cómo o qué cosa me lo responde, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hoy en día, los primeros en responder es el señor Google, ¿no? En Internet. El segundo son los amigos, el tercero son los profesores y nos están dejando a los papás en cuarto lugar. Entonces, hay que procurar esa cotidianidad de ese lenguaje para que no lleguemos tarde. Mira, quiero deciros otra cosa. Piénsalo bien. Dice que hablan con los amigos antes que con los papás. Entonces, mi mensaje a vosotros, papás, es el siguiente. No es posible que lo hagas peor que los amigos de tus hijos. O sea, es posible que lo hagas igual de mal, pero para hacerlo peor necesitas un máster. Entonces, no hay peligro. No hay peligro. Luego, otra cosa. No es siempre una pregunta y hay que contestar. Os quiero compartir bueno, no es un truco, es una manera que yo he usado con mi mujer y que es muy útil. Y es, habla con tu mujer y tu marido en alto para que escuchen los hijos. Es una manera de educar. Pongo un ejemplo. Sale un día, estamos en el salón viendo la tele y sale Justin Bieber cantando una canción. La canción era algo que decía, el día que te vi, supe que eras el amor de mi vida. Le miro a mi mujer, mi intención es hablar a mis hijos. Le miro a mi mujer y digo, Justin Bieber ya se ve que no sabe la definición de amor, porque claro, el día que te vi, si no te conozco, saber que eres el amor de mi vida, o sea, según le estoy diciendo eso a mi mujer, como ya sabe, me entra y empieza a añadir
uno de mis hijos dice, oye, no nos estarás dando una conferencia ahora, ¿no? Y le digo, oye, no estoy hablando contigo, estoy hablando con tu madre. Y entonces sigo hablando. La semana después sale otro cantante y dice ese hijo, oye, fíjate, este tampoco sabe el concepto de amor. Ya ha captado. Entonces, eso es muy útil. Hablar entre vosotros en alto, comentando algo que veis en la tele, un anuncio en la calle que es inapropiado. Hablar en alto y estáis así también educando. Y luego para los varones hay un truco que es muy útil, porque los varones tenemos un problema hablando de estos temas y mirando a los ojos. O sea, es como difícil mirar a los ojos y explicarle, ¿no? Yo con mis hijos he solido ir a una cafetería y mientras que están metiendo el croissant en el colacao, ahí puedes hablar y están ocupados. Pues meterlos en el coche detrás y sales a andar y hablas. La ventaja es que no se pueden escapar, están detrás. Y luego los puedes mirar por el retrovisor. Funciona muy bien. Y luego, andar en la calle en paralelo o en un parque, porque los dos estáis mirando de frente y le hablas. No tiene que pasar por esa vergüenza de mirarte a la cara. Son truquillos útiles, ¿no? Que sirven. Me hizo pensar que yo vivo en España y aquí en México el reggaetón es tremendo. Pensé en hablar con los hijos de Felices los Cuatro, imagínense. Yo tuve una alumna de Anáhuac, Rosario Laris, que tiene una página que se llama sexoseguro.org. Nada más que también quiero hacer una recomendación porque en su momento me habló, la hackearon, entonces cuando tú ponías su página, te mandaba una pornográfica. Entonces, esto puede pasar. Entonces, yo creo que primero hay que tener cuidado y ustedes tienen que primero revisar. Entonces, eso es muy importante porque pues hay que tener cuidado, ¿no? de qué estamos recomendando, qué estamos haciendo. Entonces, y Rosario Laris, quien no la conoce, pues ha estado en Foro TV y también tiene varios programas de YouTube que pueden bajar muy interesantes. Y también tiene un libro que se llama Sexo, sí, Sexo Seguro. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver también esa parte. ¿Ustedes creen que un niño de 7 años puede fornicar? Pues se ha confesado conmigo. Padre me acusó de que he fornicado. Y entonces yo le digo, a ver, ¿qué hiciste exactamente? Y después es que he matado por mí. Esto para la comunicación, para entender lo que los pequeños quieren preguntar antes de responder. La importancia de indagar antes y de ir un paso adelante, ¿no? Creo que eso es muy importante. A ver, una pregunta para irle subiendo de tono al tema. ¿Qué hacer con un hijo que no quiere escuchar, que cada vez es más impertinente, que siempre responde mal y que no acepta la demostración de cariño? Leemos la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Pero qué edad tiene? No dicen, pero yo lo veo... Todos los que tenemos hijos. ¿Quién nos puede responder? ¿Qué edad tienes? ¿Y qué no quiere escuchar? No dice edad. ¿Ni qué no quiere escuchar? Sí está, pero yo creo que por eso la puse, porque da pie a muchas opciones de respuesta. Bueno, si es adolescente, no te canses. Sigue ahí y no abandones. Mi recomendación es esa, no abandonar. Cuando tú abandonas, perdieron los dos. Entonces, tener paciencia y no abandonar. Y siempre estar ahí. Entonces, él va a tener la seguridad de que aunque se revela contigo, aunque no te quiera hacer caso, estoy segura, a ver, todos pasamos por esa edad. Y sí algo tendrá. Aunque pensemos los papás que no nos escuchan, sí nos escuchan. Y cuando tengan el problema enfrente,
se van a acordar de tus palabras. Eso es si es en la adolescencia. Si es en otras etapas, síguele, o sea, no importa. A mí me parece, también secundando esto, bueno, habría que ver, y sí merece análisis, qué edad tiene y qué es lo que no quiere escuchar, o cuándo es cuando se detona esta rebeldía, porque no creo que sea por cualquier cosa, debe de ser en algunos temas en particular. Pero sí quisiera decir otra vez que si es un adolescente, es que verdaderamente no es fácil. No es fácil permanecer como fuerte y constante ante algo que nosotros consideramos un bien para el hijo. Y es ahí donde se pone como a prueba ese amor, bueno, no quiero decir el amor, esa solidez que nosotros tenemos como padres de familia. Y es algo que está pasando mucho en nuestra sociedad y lo oigo con diferentes padres de familia. Oye, ¿tú estás de acuerdo en que tu hijo tome? ¿Estás de acuerdo en que tenga novio a los 15, 16? ¿Estás de acuerdo en que vea pornografía? Mira, no. Pero de que lo haga fuera a que lo haga aquí adentro, pues un poco con mi supervisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no me echo un pleito. Y sí, efectivamente hay muchos, no quiero decir pleitos, porque además no podríamos ponernos al mismo nivel del hijo. Los que sabemos y tenemos todo el panorama, o una gran parte del panorama, no podemos decir que lo tenemos completo, somos nosotros. Los que le amamos somos nosotros. Los que frente a Dios y en oración y con conocimiento, no con ignorancia, buscamos su bien, somos nosotros. A mí algo que me ha ayudado mucho es decirle a mis hijos, y Miguel no me va a dejar mentir, que está aquí presente, les digo mucho que es que la corteza del lóbulo prefrontal ahorita todavía no te ha madurado. Tiene que ser hasta los 20, 21, 25. Y mis hijos ya salen con que, sí, mamá, tu campanita de esto, es que me avala la ciencia, ¿sí? Ahorita no mires consecuencias, todavía no permaneces constante o firme en las decisiones tomadas y todavía te falta esa parte de ver todo el panorama, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo. Pero creo que esto merece también, en el tema que se está presentando esta rebeldía, una plática entre los padres, porque unas cosas las vemos las mujeres, ¿sí? Y esto es algo que yo digo mucho, es que yo como mujer, pienso como mujer, hablo como mujer, camino como mujer, entiendo la realidad como mujer, resuelvo los problemas como mujer, ¿sí? Toda yo soy mujer y en la educación tiene que estar presente padre y madre. Y si no está por alguna situación esa visión masculina femenina, vale la pena buscarla. Yo puedo decir que gracias a mi marido, que también está aquí presente, muchas situaciones de mis hijos adolescentes, que son muchos, tengo 6 de 11 a 21, 11, 12, 16, 17, 19 y 21. Entonces, diferentes temperamentos, personalidades, mucha cosa. Me ayuda mucho la forma en cómo él lo ve. Y sí quiero decir que llegamos a un punto medio. Pero, y cuando él anda flaqueando, ahí estoy yo. Y si yo estoy muy débil y agotada por esos enfrentamientos que no son fáciles, uno está ahí junto, ¿no? Pero se tiene que tener claridad y se vale decir, no me engancho en esto ahorita porque ni siquiera entiendo qué está pasando. Dejar un rato, unos días, consultar y retomar. Y si es un bien el que hay que defender, vale la pena. Así me tenga yo que echar la cara de mi hijo varios días, o muchos días. Cuando hay situaciones de estrés, bueno, primero recordar que el adolescente muchas veces, cuando está así, puedes interpretar eso como dímelo de otra manera. O sea, a veces cuando te dice, eres un viejo, en el fondo te está diciendo a lo mejor que lo que le has dicho no le convence, que necesitas cambiar de argumento. Entonces tienes que volver y decírselo de otra manera. Pero cuando hay una situación así de malestar, me parece interesante en el matrimonio, por ejemplo, imaginaros que un adolescente habla mal a su madre. Me parece importante que el padre sea quien con mucha contundencia diga algo sobre eso. O al revés, cuando se habla mal al padre, que sea la madre, viene muy bien esa especie de unión, pero que tenga fuerza defendiendo a la otra parte, pues la parte que no ha sido agredida, entre comillas.
quiero decir, ¿no? Me gusta una frase de un vídeo que hicieron en España la Asociación de Familias Numerosas de Vizcaya, en un vídeo que acaba diciendo, cuando el adolescente está así mal y tal, rebelde, quiérele aunque no se lo merezca, porque es cuando más lo necesita. O sea que precisamente cuando no se merece, entre comillas, estoy diciendo, ese amor, es cuando realmente más necesita que le quieras. Entonces este vídeo acababa así, quiérele, aunque no se lo merezca, porque es cuando más lo necesita. Me gustaría hacer un comentario. Lo inicié con mis alumnos, son mis cobayos. Hablar de bioética a los abogados es muy difícil, son cuadrados. Bueno, somos cuadrados. Entonces vamos a hablar de la persona y después de decir muchos argumentos. La ley dice esto, ¿verdad? Entonces yo pongo películas. Analizamos películas, por ejemplo, El hombre elefante, vamos a analizar el tema de la discriminación. Y así ponen películas. Y bueno, aquí tengo una de mis alumnas, y no me dejará mentir, que sirve mucho el tema de la reflexión y ponerse, podemos decir, a un nivel diferente, ¿no? Entonces, dije, pues vamos a usarlo con los hijos, ¿no? Y con los amigos y otros. Entonces, por ejemplo, recientemente vi la de Beautiful Boy, no sé si la vieron, sobre el tema de la drogadicción en Estados Unidos. Es un caso real, que incluso el hijo se mete a su casa a robar por las drogas. Y los chavos a lo mejor te dicen nada en el momento, ¿no? Oye, ¿qué te pareció? Y entonces empieza a haber una retroalimentación de los valores. También pueden servir, porque hay que ponernos en su nivel, a lo mejor los expertos saben más, crear un chat, ¿no? Y de repente pueden tomarnos un video, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que nos tienes tú, se les puede subir. Y de repente ves que te mandan un like, bueno, lo vieron. Y después, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas de ese video? ¿No? Y entonces empiezas a tener, porque a veces llegar y querer a platicar es, ¿y ahora qué me vas a decir? Y empieza la violencia, ¿no? Entonces así como una forma de subirse a su mundo con cosas constructivas. Incluso les he mandado videos, por ejemplo, hay unos muy buenos sobre cómo la tecnología, ¿no? Ahora controla a la persona, imágenes, ¿no? Acaban de sacar uno muy caricaturista buenísimo sobre cómo ve la realidad de los jóvenes, ¿no? Y entonces, de repente te van a dar un like o te van a dar un comentario y ahí te tienes que enganchar, ¿no? O cuando vas en el coche, oye, ¿qué te pareció el video? Y creo que eso puede ser funcional, no sé si esté bien o esté mal, ustedes saben más que yo, ¿no? Pero yo me inicié con mis alumnos y en 2 ocasiones gané el premio a mejor profesor porque entendieron mejor las cosas. Sí, o sea, no era nada más llegar y explicar y escribir y hablar y hablar, sino hacerlos pensar y la reflexión para la siguiente clase era analizar algún tema complejo, ¿no? Que me acuerdo de alguna ocasión, aquí no me deja de comentar, pues es una película fuertísima, El caballo de 2 patas, y de repente de atrás, ya quité eso, ya no lo puedo ver, ese tipo es un violento, y así, o sea, la reacción fue muy buena. Otras personas investigaron más en la película de experimento, y así entonces me funcionó con mis alumnos y dije, vamos a ver ahora esto. Entonces es un comentario, espero que sirva y no sé si será bueno o no, pero eso te quería comentar. El problema que tengo es que mi hija menor tiene 27 años, lo cual significa que la situación ha cambiado un poco, pero mucho. Pero un poco le daría la vuelta a la pregunta. Lo importante es saber escuchar a los hijos, no hablar. Eso me parece que sitúa bien. Yo, como lo hice, tenemos 7 hijos. Cada una tarde al mes se la dedicaba yo a cada hijo a solas. Y me iba con él a ver
merendar con él o con ella, y le contaba, en proporción a su edad, le contaba mis problemas. Y le pedía consejo también en proporción a su edad, en función de lo que pudiera darme cada uno, y lo seguía. Porque tenía un consejo en algo que lo iba a seguir, ¿no? Y nunca le decía, y ahora cuéntame tú. Era yo el que me abría a mis hijos y quería sinceramente aprender de ellos. Eso funcionó muy bien y se mostró cada uno como era. Vuelvo de nuevo a esta idea, el darte ese espacio con cada miembro de tu familia, empezando por el cónyuge, me parece que es una clave para la paz familiar y para el desarrollo familiar. Buscar espacios donde vas a disfrutar y saber echar tiempo con tus hijos, ¿no? También en casa no es algo que proponga, que cada uno lo hace como le parece. Por motivos X, la televisión desapareció, estaba, pero no se encendía. ¿Eso que implica? Que uno tiene que dedicarle al sábado 4 horas a estar con los hijos, supliendo y enseñándoles juegos de manos, enseñándoles papiroflexia, o sea, todo lo que sea el trato continuado por los hijos, me parece que es muy oportuno, con la idea que antes decía de que uno va sinceramente a aprender de ellos. O sea, pienso que tenemos mucho que aprender de los niños, pero muchísimo que aprender de los niños, y esa es la actitud. Luego se muestran como son, o sea, tú lo has disfrutado ahí, a las 2 horas te la juegas, como es su deber. El más divertido es el que a los 14 años me dijo, papá, yo ya no quiero seguir saliendo contigo. Yo lo entiendo perfectísimamente. Pero sí se crea una relación muy, muy bonita, ¿no? Y respecto a la sexualidad, pues que antes salió, es lo mismo. O sea, tú te abres, le cuentas. A mí una cuestión que es puntual, que me puse con mis hijas a los 11, 12 años. Tengo 4 hijas y 3 varones, era hacerle ver, con cierto detalle proporcionado a su edad, que la mujer ideal que ella buscaba, que era su mamá, también como mujer. No sé si entienden lo que quiero decir con esto, que no era Madonna, que se lo dijo que soy, sino que su mamá cumplía y rebasaba todos los requisitos de mujer, ¿no? Y eso es lo que voy a decir yo. Bueno, podría como seguir mucho. Hay una cuestión más en esta línea. Nosotros, digo un principio, nunca entablemos con un hijo una batalla que vayamos a perder. Pero si un hijo no puede o no quiere, como mucho sienta el criterio, pero déjalo. Pero no te empeñes en una batalla que van a perder. Eso no es sencillo, sobre todo con las mamás. Yo creo que a los papás nos cuesta menos. Pero yo tengo la suerte, ya estoy empezando a calentar aquí, ¿no? Pero tengo la suerte que me la hables. Tengo la suerte de que he estado en casa mucho más tiempo que mi mujer, con mis hijos. Por tanto, nadie me puede decir que como tú no lo estás, yo he trabajado en casa mucho más tiempo que ella, he estado con mis hijos más tiempo que ella. Entonces, una de las cuestiones que me parece clave es distinguir entre lo que es relevante y lo que no lo es para los hijos. El número de normas en casa debe ser el mínimo e imprescindible. Las mujeres tienden a quemarse por 2 motivos. Uno, porque no distinguen lo que es realmente relevante de lo que no. Les pido perdón por decirlo así, pero me entienden. Y otro, porque dan por supuesto que el niño no hace lo que ellas dicen. Me detengo en este punto un momento. Madre de familia haciendo la cena, preocupada al mismo tiempo, porque mañana su mamá tiene que ir al hospital y todavía no está resuelto el problema, el plomero tiene que venir y se acuerda de que Felipe se tiene que ir a la ducha. Y entonces desde la cocina grita, Felipe a la ducha, mientras tiene la sartén en la mano. Felipe a la ducha recorre toda la casa, llega Felipe que está jugando y obviamente sigue jugando. La madre a los 3 minutos, sin haber visto nada, da por supuesto que Felipe no se ha ido a la ducha. Y vuelve a gritar Felipe a la ducha. Y a la tercera o a la cuarta dice, Felipe, te he dicho 1000 veces
que vayas a la ducha. ¿Qué concluye Felipe? Aunque mi mamá me lo diga 1000 o 1200, yo no tengo que irme a la ducha. Es decir, en esa línea, estoy yendo a lo mejor, pero en esa línea nunca dar una orden que uno no esté dispuesto a hacer. Nunca. Eso es muy difícil. O sea, antes de dar una orden, piénsatelo. Y si no estás dispuesto a hacer lo que no la ves, porque te estás autodescalificando. Yo lo he hecho. Y mi mujer decía, tú los educas mirándolo. Digo, sí, porque si algo he dicho que hay que hacerlo, que son muy pocas cosas, se va a hacer. Acabo con esta anécdota para no la incontinencia de esta familia. Es que son como muchas cuestiones que se facilitan enormemente. En casa había una de las normas, una muy importante, la has dicho tú. A mamá jamás se le levanta la voz. Jamás. Y nunca se la levantaron. Porque había muy pocas cosas que yo decía así. Jamás era jamás. Otra era lo que uno se sirve, se lo come. Entonces me acuerdo la pequeña, que tenía alrededor de 9 años, empieza a servirse y digo, María José, me da la impresión de que es demasiado. No, papá, tengo muchísima hambre. Pero quizás si te sirves en 2 veces, comer lo mismo y pues, obviamente se puso muchísimo de más y no podía con ello. Todo el resto terminó y ¿qué hice yo? Una sola vez. Me quedé 3 horas facilitándole con chistes, cuentos, pasándolo bien los dos, hasta que terminó de comer. Y nunca más volvió a servirse de más. No sé si entienden lo que es decir. Cambia radicalmente. Si tú, cuando quieres que tu hijo se vaya a la ducha, estás dispuesto a ir a donde él está y decirle, vamos a recoger los juguetes, luego lo agarras de la mano, los llevas, lo ayudas a desnudarse, le ayudas a meterse y te aseguras que se pone debajo de la regadera y no al lado. Si eso lo haces 3 veces, a la 4ª va cuando se lo dices. Si 500 le has dicho sin cerciorarte de que lo haga, y no se te ocurra decir, ya verás cuando venga papá. Porque entonces ya el problema es muy complicado, ¿no? No sé si les ayuda, porque sí que me he ido un poco. Bueno, y es parecido el castigo. Tampoco pongas un castigo que no vayas a cumplir. Vas a estar 1 mes sin salir. A ver, es que no lo vas a cumplir. Con lo cual, es que no eres creíble, ¿no? ¿Qué? No, retomo porque o sea, a los hijos no hay que respetar la libertad, hay que fomentar. O sea, no es respetar, es fomentar. Se empieza a fomentar desde el embarazo, por lo menos. O sea, antes, pero directamente con el hijo desde el embarazo. Cuando empiezas a ver que el hijo, más que hijo tuyo, es hijo de Dios, y que tu misión es desaparecer, excepto en la medida en que le ayudes a que él vuelva al camino del retorno hacia Dios. Eso ayuda enormemente. Entonces, el fomento de la libertad es sincero y tiene un riesgo como todo riesgo tiene la libertad. Entonces, a cada hijo hay que darle en cada momento toda la libertad que pueda asumir. Toda la libertad que pueda asumir. Y eso lleva consigo consecuencias de que el modo de decir las cosas y de hacer que se haga es distinto cuando un chico tiene 5 años que cuando tiene 7, que cuando tiene 19 o tiene 20. Pongo ejemplos de mi vida porque es la que mejor conozco. Tengo un hijo que es un fuera de serie, en todos los sentidos. Era un peligro público. Es como 10 centímetros más alto que yo, fortachón, rubio, con los ojos azules, el pelo entonces me llevaba por aquí. Bueno, no, Martillo no. Que cuando yo iba con él, todas mujeres entre 14 y 50 años se volvían. Yo decía, ese es un peligro público. Igual te miraban a ti. No. Yo estaba calvo, iba detrás suya, ¿no? Entonces, este hijo... No, pero lo que quiero decir es que con este hijo, los que estaban antes, es el que más me ayudó cuando tuve el problema con el otro. Que conté antes, que no voy a contar de nuevo, porque es largo, ¿no? Es el que más me ayudó y en el que más me apoyo y es el que está aparentemente más lejos de Dios. La relación es compleja. O sea, él sabe, por supuesto, que a mí me encantaría, pero
al mismo tiempo me di cuenta que humanamente es el que más me puede apoyar. Cuando él empezó, se fue de casa, empezó a vivir su vida, es divertido y engancho por lo que a veces hace la mamá. Lourdes, mi mujer, cada vez que hablaba con él por teléfono, le preguntaba si ya tenía comida. Entonces, un día ya se hartó y le dijo, mamá, tú te enterarás de que tengo novia el día de la pedida. Hermano. Entonces vino casi llorando Lourdes y dice, se me ha buscado a pulso. O sea, un hijo que se va de casa no le puedes preguntar cada vez. Entonces, con este empezó a tener relaciones, era muy noble. Porque yo iba a vivir a su casa cuando vivía y el condón lo tenía en la visilla de noche, guardado, pero no lo quitaba cuando nosotros íbamos a ocupar su cama. La Lourdes y yo lo veíamos, pero yo una vez al año, tiene mucha caradura, luego si viene otra anécdota, si me acuerdo, si les interesa, lo que lo decía, hijo mío, tú sabes que eso es acostarte con quien se pone por medio, para que sean bastantes, está mal, ¿no? Sí, papá, pero es lo que yo ahora quiero hacer. Entonces, a los 20 minutos le preguntaba, hijo mío, ¿te ha molestado? No, papá, es lo que debes hacer, recordar. Pero no sé si ven con esto lo que quiero decir. O sea, ese hijo y yo nos queremos con locura y nos admiramos mucho. Y el dejar el criterio claro y el que sepa no ha llevado consigo nada. Si yo hubiera empeñado en soltarle una frase de más de 3 palabras, hubiéramos roto. No sé si este también, y por esto termino, porque la anécdota con 68 años ya mucho, ¿no? Lourdes un día que estaba haciendo barbaridades, le dijo a ellos en tono de broma, hijos míos, y los principios que nosotros os hemos enseñado, mamá, no te preocupes, los llevamos dentro, saldrán cuando sea necesario. Pero lo que quiero comentar con esto, es, por un lado, abandono. Por otro lado, buen humor. Por otro lado, saber mirar, una expresión que solo hice una vez, pero me sirve, saber mirar a lejos. O sea, lo importante es que termine en su vida. Y los tiempos son de Dios, no nuestros. Todo eso da muchísima paz. Yo ya he visto a Dios intervenir en mis hijos de una manera. Voy a contar la otra anécdota, ¿les parece o no? Da gusto así, preguntando. A veces Te alimentas, ¿no? Pero vamos a ver, fomento de la libertad. Relaciones sexuales. Iba a decir, una de mis hijas, mi hija menor, vive fuera de casa, viene a pasar unos días a Málaga, tiene novio, lo sabemos, y se vuelve a Madrid y le dice a mi mujer, pues me voy esta tarde, y le pregunta, hija mía, ¿pero dónde vas a dormir? Tenemos varias familias. Me dice, yo en casa de Nacho, que es su novio. Y mi mujer dice, pero Nacho vive con otros amigos en su piso, y dice mi hija, no mamá, perdona, voy a dormir con Nacho. Entonces mi mujer, que es prudente y buena, no me lo dice hasta la hora de acostarnos. A la hora de acostarnos. Y cuando llega esa hora me lo dice, y yo le doy un beso enorme y le digo, bueno, le escribo a mi hija sabiendo que no lo va a leer porque está con Nacho. Y le digo, hija mía, tú sabes que te quiero con locura, pero por eso mismo te digo que lo que haces, que haya respondido así, es una ofensa grave a Dios. Entonces me escribe al día siguiente, me dice, papá, tú siempre has respetado nuestra libertad y te pido que también en este caso la respetes. Y le respondo, no, hija mía, yo no he respetado vuestra libertad, la he fomentado. Y por eso parte del fomento es decirte que eso es un pecado grave. Pues vuelve a los 15 días y me dice, papá, me gustaría que me explicaras por qué es malo acostarse con un chico. Salimos, se lo explico, ocurren más cosas, Lourdes le cuenta, no uniendo las cosas, porque sale de cuenta su vida. Lourdes fue hippie, Lourdes es mi esposa, y fue hippie. Hippie significa todo lo que es el hippie. Ella ya lo cuenta, y por tanto yo lo puedo contar, y lo cuenta en este contexto, los hijos vuelven. Y lo dijo el otro día, y yo le di las gracias ahí, le di un beso, porque era la primera vez que lo contaba. Dice, no lo digo por mis hijos, también yo lo voy a decir por ellos, lo digo por mí, porque yo he hecho sufrir muchísimo a mis papás, y aquí estoy.
hijo de Dios, ¿no? Esta hija estaba separada de Dios formalmente, iba a misa de vez en cuando. A raíz de que Lourdes le contó y yo le dije, es tu decisión, ella buscó al sacerdote, se confesó, empezó a tener de nuevo dirección espiritual y a tener que ver una vida en relación con Dios, obviamente por gracia de Dios, pero humanamente, como el fruto de la apuesta sincera, porque ella es la que decide en su vida. Entonces, esto nos da miedo. El libro Todos educamos mal, pero uno peor que otro, empieza con una anécdota que me ocurrió en Guadalajara, México, a una mamá que me dijo, pero qué mal lo hago, digo, todos lo hacemos muy mal, y le dije así sonriendo en tono de sorda, a que es maravilloso que mientras son pequeños nuestros hijos hagan libremente lo que nosotros queremos. Eso es así, llega un momento en que lo maravilloso es que hagan lo que ellos quieran, y lo que ellos quieran tiene que ser lo que nosotros no queremos para poder luego apropiar su recurso. Si no, nunca lo harán. O sea, tienen que rechazarlo como nuestro, aunque luego vuelvan a lo mismo. Y eso es positivo. Aunque haya ofensa a Dios y uno que se repare, todos nos entendemos, ¿no? Pero perder el miedo. Voy a decir una última frase. Mira, antes he contado lo más fuerte de mis hijos, lo he contado antes y no lo quiero contar porque no es correcto, ¿no? Pero Dios te fuerza al abandono. Te fuerza. Porque es lo más difícil. O sea, nosotros se lo decimos, lo dejo en tus manos, pero no lo dejamos. Queremos luego arreglar. Entonces yo te digo, que si no me dejas, ¿cómo te lo voy a arreglar? Entonces llega un momento en que, antes lo conté así, a Lourdes le tuve que decir amablemente, lo único que podemos hacer por Antonio es no hacer nada. Me contestó como decía antes, ¿cómo le dices a una madre? Dios te fuerza ahí, ¿no? Porque en el fondo con tus hijos te está forjando a ti. Perdón, porque ya he hablado de esto. A mí me gustaría también contar una cosa. No me acordaba que estaba esperando. Adelante. Los calvos primero. Todos podemos hablar. Lo único que no va a hablar es Voy a contar unas cosas que no aprendí en Cambridge. Pues a mí me preocupa un poco cuando me encuentro con los familiaristas, que yo les tengo mucha admiración y los respeto, vamos, debemos levantar a todos y en esto y tal, me preocupa un poco el síndrome del padre perfecto. Es decir, porque en cierta medida el Estado también está jugando un poco al síndrome del padre perfecto. Es decir, tenemos unos sujetos, que somos nosotros, porque somos padres, ¿no? A los que nos exigimos o nos exigen una perfección que no se exige a nadie más. Y una perfección que además sabemos que va a dar los frutos o no. Yo tuve un padre perfecto, o sea, yo con mi padre puedo decir que es el mejor padre del mundo y yo salí como salí, o sea, que quiero decir que no hay en este sentido correspondencia, como se nos ha explicado siempre, entre lo que hacen los padres, lo que intentan los padres, de padres canallas, ¿verdad? Como Karamazov, ¿no? Salió Alyosha, ¿no? Que era un chico estupendo, y de padres muy buenos, pues salen hijos muy canallas, ¿no? Este es un tema en el que me gusta incidir, porque a veces podemos echarnos sobre nosotros mismos una responsabilidad extraordinaria cuando, como se nos ha explicado muy bien, pues estamos hablando de sujetos libres, tienen su camino y los caminos de Dios en este momento son misteriosos. A mí lo que me ha preocupado y me preocupó porque, bueno, me pasó en cierta medida con mi padre y a una hermana mía también y esto, nosotros, y lo he visto en otras personas que no ha pasado así, es el reenganche, ¿no? Porque todos los hijos tienen que afirmarse contra los padres, pues no, nunca serían personas, claro. Tienen que distinguirse su padre, si no, su padre los absorbería, incluso el mejor padre absorbería de tal manera al hijo que no, entonces eso en la adolescencia los ¡pum!, pegan y se van y luego vuelven. Pero a mí me ha preocupado tengo un amigo que a su hijo lo detuvieron por una pelea, un jaleo que tuvo por ahí,
Y claro, él no llamó a su padre, hubiéramos intervenido a tiempo, hubiéramos llegado para solucionar el asunto de una forma rápida, pidiendo una serie de pruebas periciales y tal. Fue condenado sin ninguna razón en primera instancia, no, luego se le absolvió en segunda, pero en este asunto, si hubiera llamado a su padre, se hubiera resuelto muy bien el asunto. A mí que descuidar, que me detuvieron 2 veces, puedo decir que a pesar de los jaleos con esto, lo primero que hice, evidentemente, fue llamar a mi padre, claro, etc. Y esa confianza, a pesar de esto, yo creo que es quizá lo más importante que hay que mantener. Yo tengo también conocidos, pues, una chica embarazada que abortó, luego intentó suicidarse, y siempre nos preguntamos, los que rodeábamos aquella situación, ¿no? ¿Por qué no habló con su madre? Porque luego, conociendo el caso, conociendo el esto, se lo hubiera arreglado. O sea, quiero decir, no hubiera salido por ahí contenta. ¡Qué alegría! Tengo una hija embarazada. No, pero hubieran respondido de una manera. Entonces, quizás la única cosa que podríamos decir a este respecto sería, la única conclusión, ya que nos estamos poniendo aquí estupendos, la única conclusión que yo podría hacer, primero, que se puede ser muy imperfecto como padre y los hijos elegirles muy bien, y que se puede ser muy perfecto como padre y que los hijos pues salgan como esto, pero que quizás lo que sí hay que intentar es mantener, como se nos ha dicho, la vinculación, la capacidad de que el primero, si no el primero, porque se lo dirán a un amigo o tal, por lo menos a un tío, pues los tíos son muy importantes, sobre todo con los varones, ¿no? El tío menor, el hermano menor del padre, a lo mejor solterón y tal, ayuda mucho en estas cosas y tal, que un tío, que una tía, o que el padre o que la madre sean el recurso, ¿no? O sea, que un hijo no tenga una enfermedad venérea, ahora se llama de otra manera, pero venérea que viene de Venus. Esto pues, un hijo tiene una enfermedad venérea y lo razonable es que eso diga a su padre, claro. ¿Quién se lo va a decir? En un momento sería lo razonable, y por muy duro que sea él, y por mucha bronca que le vaya a echar, y se la echaríamos y tal, pero claro, y lo mismo la hija cuando ocurren otras cosas. Bueno, pues no sé, esto no sé. Yo nada más quería, agregar a lo que decía Tomás. La otra vez, Fer, mi hija más grande, ya quería manejar, ¿no? Entonces, pues bueno, contraté a un señor, no tenemos estándar, y yo dije, bueno, estándar, ¿no? Para que aprendas. Entonces, bueno, ya fue el señor por nosotros a la casa y ella me dijo, mamá, ¿me acompañas? ¿No quiero ir sola? Pues, bueno. Entonces nos subimos las dos, obviamente, yo atrás. Ya se imaginarán, mi primer día así de... Y yo quería gritar y no sé. Y lo único que pensé fue en el trayecto de su vida. Y mi conclusión fue, hay en ocasiones que nos toca manejar el coche. Hay otras ocasiones donde nos toca estar de copilotos para dar las indicaciones. Y hay otras que nos toca estar atrás para dejarnos llevar. Y eso ocurre con la libertad de todas las personas, pero especialmente de nuestros hijos. Lo más difícil para un padre es la libertad de sus hijos. Y la verdad es que es una probadita de lo que vive nuestro Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros damos todo. Educamos y proponemos y ponemos todo. Y ellos eligen si seguirlo o no seguir. Entonces sí, lo más difícil para nosotros como padres es la libertad de nuestros hijos. Como ya en una catarsis psicológica. Quedaba para llorando otra vez. Ya sabes. No, yo quería decir que viene bien a veces mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestra imperfección. Yo recuerdo una vez con una de mis hijas adolescentes que llegamos a un punto de pelea por el horario de volver a casa, que era casi un impasse. Y yo ya
me encontré sin argumentos y le dije lo siguiente: mira, hija, el problema es que mi trabajo es muy complicado porque mi papel es facilitar que tú llegues al cielo. Y esto es muy serio. Entonces, yo tengo que tomar decisiones para facilitar que tú acabes en el cielo. Puedo equivocarme, pero como está tanto en juego, vas a llegar a tal hora. Luego, cuando tú tengas hijos, good luck, o sea, ya harás tú lo que veas mejor para ellos y tal. Pero de momento, mi responsabilidad es esta. Y por eso quiero que llegues a tal hora. Y me llevé la sorpresa de que se me quedó así y dice, vale. Y llegó a la hora, ¿no? Fue muy llamativo porque normalmente pues usas argumentos muy complicados y tal, ¿no? Y este que me vino así fue el que en este caso y a esta persona, a esta hija en concreto, le sirvió como fuerte, ¿no? Pero es verdad que tenemos ese papel y es complicado, ¿no? Una cosa sencilla, es ley del desarrollo biológico y de la psicología evolutiva que lo que una persona aprende en los primeros 12 años se le queda para toda la vida. Y lo que no aprende en esa edad le cuesta mucho conseguir. Con la adolescencia, con la juventud, lo ha mostrado aquí en experiencia en carne propia, se puede seguir otros caminos, se puede ir. Y parece pues, que uno ha fracasado. He dedicado toda mi vida, 12 años, y ahora me encuentro con esto. Yo no soy de esa perfección. Vuelven. Y vuelven porque tienen dónde volver, porque lo han aprendido, porque lo han experimentado. Y esa es la gran diferencia entre dedicar con energía todo el tiempo, todos los recursos en los primeros 12 años, no digo que después los abandonen, pero los primeros 12 años, ¿por qué? Porque es cuando se plasma el desarrollo biológico, el desarrollo psicológico, después madura, pero madura ya sobre una línea que está marcada y tiene capacidad de volver cuando por ellos mismos y con el ejercicio de la libertad se dan trompazos. Lo que decía la doctora Daniela sobre la libertad, pues es muy cierto. Dice Kierkegaard que la mayor forma de amor de Dios es la omnipotencia con que ha actuado y nos ha hecho libres. Y haciéndonos libres, nos ha hecho imagen de omnipotentes. Con la libertad somos omnipotentes. Tanto es que podemos llegar al cielo junto a Él o podemos separarnos definitivamente de Él. Y ese es el mayor signo de omnipotencia, que depende de la libertad. Educar a la libertad y educarlo en los primeros años. O sea, el niñito de 5 años, de 4 y de 2 hace actos de libertad. ¿No? Y si tú le dices come y no quiere comer, él sabe a su modo por qué no quiere comer. Tú lo motivas, le dices, le haces ver las consecuencias de que si no come lo que le va a pasar y él se puede comer. ¿Por qué? Porque toma una decisión en base a sus momentos. Yo entré, respecto a la libertad, yo entré al seminario donde tenía 11 años y medio. Tengo 64. ¿No? Y me dicen, ¿qué acto, qué es el acto de libertad podía hacer usted a 11 años y medio? Pues
ciertamente no tenía el conocimiento que tengo ahora de lo que es el sacerdote y todas las motivaciones, etcétera. Pero les puedo garantizar que a 11 años y medio, cuando yo le dije a mi mamá, me quiero ir al seminario, y me respondió, tú lo que no quieres es trabajar en casa, continúa a trabajar. Y le volví a decir poco después que quería ir al seminario. O sea, yo me acuerdo de haber tomado una decisión de querer ir al seminario. Y cuando mi hermano, que estaba en el seminario un año anterior, decidió no volver, y el rector me dijo, tu hermano no va a volver de vacaciones, ¿tú qué vas a hacer? Y yo sí, a menos que no me quiera aquí. Y tenía 12 años. O sea, las personas tomamos decisiones libres siempre. De uno, dos, hasta que Dios nos dé conciencia para poder hacerlo. Fomentar esa libertad en los pequeños es importantísimo. Concluyo con una anécdota. Tengo un amigo en Madrid, que muchos de los que aquí conocen, Mariano Barbacid, no practica, sumamente respetuoso, casado con una señora que va a misa todos los días. Estábamos una noche en su casa y la primera hija que tuvo tenía 4 años, algo así. Después de tomar unos cacahuates y unas cosas en la mesita, y vamos a cenar, y le dice, Carmencita, vamos a dormir. Y Carmencita tomó de la mesita una servilleta y se la subió. Y le dice Mariano, no, Carmencita, la servilleta se queda en la mesa. No, papá, que yo me la quedo. No, se queda en la mesa. Y cuando a subir las escaleras, y estuvo 10 minutos delante de todos los huéspedes, convenciendo a Carmencita que la servilleta se tenía que quedar en la mesa. Eso es educar. Voy a empezar a avanzar en otros temas. Yo creo que aquí en este sentido nos queda muy claro que pues definitivamente es la cuestión de la libertad, ¿no? Con los hijos, me cuesta trabajo. Y yo nada más agregaría, puntualizaría mucho. Yo también soy padre de 5 hijos, de 16 a 7 años, 3 mujeres, 2 hombres. Y algo que nos está funcionando muy bien ahorita mi esposa y a mí, yo podría decir, es esa labor de equipo, de esposo y esposa, no contradicción mutua. O sea, si ya ella dijo algo que no me gustó, ni modo, me aguanto y no contradigo lo que ella ya indicó. ¿Sí? Porque cuántas veces no se da ese tipo de situaciones, lo sé porque, bueno, soy médico, estoy en la consulta y luego platicamos mucho de los temas que al final me convierto en orientador matrimonial que ni soy, pero bueno, al menos me platican todo y a veces pasa peleando frente de uno con temas de este tipo, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ese elemento también es muy importante, ¿no? No contradecirse como esposos. Voy a hacer otra pregunta bueno, voy a plantearles la pregunta que uno de los miembros del público está poniendo, que es otro tema, pero creo que es muy importante y todavía tenemos tiempo para sacarle provecho. ¿Cuáles son los mejores argumentos para evidenciar los engaños de la ideología de género cuando hablamos con jóvenes? Tal vez a lo mejor yo le pediría a alguno que empezara por ir definiendo el concepto de ideología de género, que bueno, podamos avanzar en este sentido. Bien, en cuanto a lo que dices de introducir, ideología de género es un conjunto de ideas, efectivamente, eso es ideas que no tienen sustento científico, en donde uno de los principales motores es convencer, ideologizar sobre el sexo. De hecho, no usan la palabra sexo, usan la palabra género, tomándolo como algo fluido, quiere decir que el sexo no, en cuestión biológica no es determinado. ¿Sí? No nacemos hombre-mujer, sino que la persona se construye, se hace y decide.
entonces surge la palabra género, que su fundamento se basa más en la psique, en cuestiones subjetivas, en cuanto a lo que quiero. Entonces, en cuanto a biología, el sexo está definido, está determinado y no cambia. En cuanto a la ideología de género, es algo fluido que puede cambiar. Ahorita me siento hombre, mañana me siento 50% hombre, 50% mujer, pero puede haber un vaivén. Y es un motor de construcción social. No tiene fundamento y se está utilizando con fines pues, políticos principalmente y sociales, para donde aquí en la ideología de género manejan una semántica en cuanto a una redefinición de las palabras a voluntad de ellos o de toda esta ideología, que además es megamorfa porque la conforman diferentes organizaciones e intereses. Entonces, utilizan palabras que a nosotros nos pueden ser muy bonitas porque apelan incluso a nuestra esencia, ¿no? Palabras como libertad, tolerancia, diversidad, equidad, entre unas, ¿no? Pero tienen un significado que no es con el que esa palabra tenía originalmente. Entonces, hay confusión porque uno puede estar buscando la igualdad, la equidad, pero ellos tienen como otra connotación. Entonces, se habla de una guerra semántica, esto lo explica muy bien Fray Nelson Medina. Entonces, una guerra semántica en la que yo entiendo algo, bueno, se usan ciertas palabras que tienen otro significado, pero si yo no acepto el significado o la intención detrás que hay de esas palabras, a mí me tachan con otras, con unas palabras dragón, por así decirlo. Me gusta la definición que hace. Él dice palabras bandera, palabras dragón. Palabras bandera que nos han robado y con las que abanderan la ideología, pero nos atacan con unas palabras que parecen un dragón para nosotros. A ver, no aceptas esto, no aceptas que el sexo es fluido, cambiante, y aquí se introducen todos estos géneros de los cuales el doctor hablaba en la mañana, que son 54 ante la ONU. No aceptas, entonces yo te ataco y te tacho como intolerante, homófobo, ¿cómo? Radical, que a nadie le gusta que le digan eso, porque además no es que uno lo sea, simplemente lo atacan con uno. Bien, esto es como introducción muy básica o muy, como que la presento, muy sencilla, ¿sí? Y esto empieza desde hace mucho tiempo, están los que se les conoce como los padres de la ideología de género, que podríamos hablar de varios, Simone de Beauvoir con el libro El tercer género, que era además pareja de Jean-Paul Sartre, sí, está Wilhelm Reich, está, sí, de alguien que creo que me puede decir. Lo que quisiera decir es que cuando analizamos esto, vemos también la historia que estas personas tienen, el momento, la influencia que ellos tienen en cuanto a el momento histórico que vivieron, qué aportan ellos, pero vale la pena ver cómo terminan o cómo ha sido el devenir de sus vidas, porque eso dice mucho. Sí, puedo recomendar un video precisamente muy corto que se llama Los padres de la ideología de género. Es bastante impresionante. Pero bueno, yo creo que sí, continúa. Creo que hablar sobre las raíces y distinguir las raíces de las manifestaciones de la ideología de género podría ayudar. Hay una tesis doctoral que está terminando en Roma, estoy diciendo precisamente sobre esto, y quieras o no, el punto es que toda distinción lleva una opresión. Y por tanto, tenemos que fomentar la igualdad, ¿no? Pero eso lleva una lógica, que es la lógica más pura del marxismo, que es la lucha de clases. Para afirmarme yo, me tengo que oponer a. Entonces, la afirmación, para yo lograr la igualdad, tengo que eliminar la distinción
porque toda distinción lleva a una discriminación y toda discriminación lleva a una opresión. Ese es un esquema de pensamiento muy fuerte en la ideología de género. Y es evidente que las diversas tendencias que la apoyan, de una o de otra manera, están imbuidas por este tipo de pensamiento. Otra cosa son ya después las manifestaciones. Y, pues evidentemente, dentro de lo que se llama ideología de género, pues se meten muchas cosas que no tienen nada que ver con esta sustitución del género, digo, del sexo por el género. Porque todo lo que son problemas de disforia biológica se meten ahí, todo lo que es un transexualismo con raíces de tipo biológico o hormonal, no tiene nada que ver con ello. Si además se mezclan, pues evidentemente dan manifestaciones que son muy diferentes. Pues habría que distinguir varios elementos para analizar los casos. Pero lo que me interesaba señalar eran la raíz sobre la cual se basa. En cuanto a la pregunta de cómo educar, ¿no? Para no meternos en esta cuestión de crear conflictos en los niños, como habíamos mencionado desde el principio, en esa cotidianidad que tenemos que educar a nuestros hijos en todo momento, tenemos que afirmar su sexualidad. Entonces, si yo desde pequeño voy acompañando y voy reafirmando lo que son, pues va a ser más sencillo que ellos capten en cierto momento cuando se lo pregunte o cuando alguien venga de fuera a decirles pues toda la cuestión de ideología de género, decir, no, yo soy hombre, yo soy mujer. Entonces, en cuanto a la educación es desde pequeños, ¿no? Desde que les pongo nombre, desde que van creciendo, desde ahí voy afirmando su sexualidad, ¿no? Y, bueno, o ayudándoles a reafirmar su sexualidad. Entonces, en cuanto a la educación, yo creo que tiene que ser, pues sí, constante y en todo momento para que no exista en ciertas circunstancias lo de alrededor me dice que me confunda. ¿Por qué? Porque yo estoy firme en lo que soy. Sí, yo cuando se ha hecho la pregunta, mi primera reacción ha sido, ¿qué he hecho yo con mis hijos? Me he quedado perplejo, porque no he tenido ningún recuerdo donde he tenido que explicar, y luego he pensado, claro, es que mis hijos desde pequeños, en el colegio, un colegio con ideario cristiano que les ha transmitido una visión, les han hablado de su masculinidad, de su feminidad, cosas que hemos hablado en casa, hemos reforzado en casa, hace que cuando viene lo otro, les parece hasta absurdo ellos mismos. O sea, por eso yo no tengo recuerdo de efectivamente tener que, porque es todo un continuo, ¿no? Pero de vez en cuando salen preguntas, ¿no? Recuerdo que mi hijo de 12 años oyó a su primo preguntarle a su hermana a ver con quién prefería jugar, si con chicos o con chicas. La niña dijo que con chicas. Entonces su primo dijo, pues entonces eres gay. Entonces yo oigo eso y digo, bueno, pues ya está, tengo que hablar de esto. Porque... Y entonces le llevo a mi hijo a una cafetería para tomarnos un chocolate. Y por cierto, en ese momento entró alguien en el bar, se acerca a mi hijo, le mira y le dice, qué bien estás aquí con abuelito. Mi hijo me mira así con los ojos abiertos, le digo al señor, es que los abuelos somos muy importantes en esta sociedad, siga usted su camino hacia el baño. O sea, no quería ni entrar en el tema, ¿no? Pero, claro, el enfoque que tuve en esa conversación fue,
explicar qué es un game y luego decirle, mira, hay personas, hay que tener en cuenta la edad, creo que tenía 11 años cuando hablamos, hay personas que piensan que está bien, por ejemplo, que se casen dos chicos, dos chicas. Nosotros no pensamos así. Ellos piensan que estamos equivocados. Nosotros pensamos que están equivocados por tales razones. Conversamos de las razones. Y al final le digo, pero eso no significa que tú tengas que odiar a esa persona, insultarle en el colegio. Por eso no está bien que en el colegio andéis haciendo bromas, llamando mariquita o tal a alguien. O sea, están equivocados. Yo te explico por qué están equivocados, por qué nosotros no lo estamos, pero eso no significa que debas de odiar, etcétera, etcétera. O sea, creo que las conversaciones que se tengan, que tengan que ver con la ideología de género, es siempre buena idea distinguir la idea, la equivocación de la persona que puede estar sufriendo, que puede estar de buena fe, nadie le ha explicado lo contrario, luego es lógico que piense así, etcétera, etcétera. Creo que esa dinámica de la conversación puede ayudar. Pero, efectivamente, yo creo que es todo el continuo, como ha dicho Daniela, lo que hace que al final ellos mismos no les parece bien esa postura, les parece como diferente a lo que a ellos les gusta, ¿no? Y va a haber cosas que te van a preguntar, Sí, porque sí dentro o de sí. esa naturalidad que ellos van llevando, hay cosas que te preguntan. Entonces, el tener esa cotidianidad de ese lenguaje implica también una confianza. Y esa confianza que se abre es preguntarte a ti, ¿qué está pasando? ¿Por qué se besan? ¿Por qué pasa esto? Quiero explicar. Entonces, pues, es contestar en el momento, pero si no existe un momento determinado que ahora vamos a hablar del tema de homosexualidad, porque hoy no. Es ese continuo y yo creo que es esas preguntas que van saliendo. Voy a contar una cosa que aprendí más Varsovia para que no se crean que no he sido viajado y el exótico cargo, como dice yo. Hay que tener mucho cuidado con la gente de buena voluntad, ¿eh? Porque decía el gran Gómez Dávila que la buena voluntad es la panacea de los tontos. Y que es un esto. Hay que tener mucho cuidado porque con buena voluntad te meten en un vagón de ganado y te mandan a Colima, ¿eh? Pues, o sea, al campo de concentración aquel soviético tan terrible, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque lo que hay que tener en cuenta es que la ideología de género es una ideología. Esto es importante. El término ideología, como saben, tuvo una connotación positiva con el siglo XVIII, con los ilustrados, eran las ideas buenas, etc. Luego tuvo una connotación negativa que le dimos los reaccionarios, ¿no? Todo lo que había ocurrido, todo lo que habían matado, toda la guillotina, venía por esa separación de la realidad. Luego esta idea negativa de los reaccionarios la toma Marx y dice que ideología es una proyección falsa, ¿verdad?, de la realidad para disfrazarla, que se realiza desde la propiedad. Pero lo importante de esto es que es una ideología. ¿Y por qué se nota que es una ideología? Es que no es indiferente que sea una ideología. ¿Y por qué se nota que es una ideología? Evidentemente por el lenguaje. Hablaba con mi colega anglo-italiano precisamente de George Orwell. George Orwell tiene un artículo excelente que desarrolla ideas que se vería en 1984 que se llama El lenguaje y el idioma inglés. Y en esto, pues más o menos desarrolla la idea de la neolengua, que supongo que saben lo que, vamos, yo les explico rápidamente. La neolengua es la nueva lengua que se va a hablar en el Estado totalitario en 1984, impuesta constantemente por el Estado. La idea de la neolengua, que está muy bien expresada por Orwell, que era socialista, que había sido socialista, pero estaba contra el totalitarismo. La idea de la neolengua es no ya facilitar una forma de pensamiento, pues esto transforman las palabras para hacer una forma de pensamiento, sino impedir cualquier otra forma de pensamiento. Ese es el principio que se expone en la novela como base de la neolengua. Y eso lo explica muy bien luego, lo explica también este artículo que
desarrolla aparte Orwell, ¿en qué consiste? En una simplificación brutal del lenguaje y en un alejamiento de la realidad. Me pone un ejemplo diciendo, nadie diría, los soviéticos tienen derecho a mandar gente a 20 grados bajo cero a morirse en Colimá cavando en una mina. Nadie dice eso, dice, pero si se dice, se aparta la imagen y se dice, la Unión Soviética, después de todo lo que ha sufrido, tiene que tomar las medidas necesarias para protegerse de los elementos artificiales, pues evidentemente eso es ideología. Es decir, se aparta la imagen real y se justifica lo que no. ¿Por qué digo esto? Porque claro, la ideología de género es una ideología que transformadora, es decir, no aspira a vincularse con una realidad afectiva de las personas, sino que quiere transformar la sociedad, quiere transformar las relaciones. Para hacer esto tienen que hacer una presión enorme y para hacer esto ocupan el Estado. Una de las peculiaridades de la ideología de género es que se ocupa el Estado. Las ONGs, que se llaman ONGs, no sé por qué, otras cobran del presupuesto o de solos, pero las ONGs evidentemente son parte del Estado. Y lo que tenemos que tener conscientes cuando vemos la ideología de género es que la represión, y aquí hay algunos que la han sufrido, y por lo tanto no hace falta, no lo van a decir ellos, pero lo digo yo, la represión es terrible. La represión de la ideología de género es terrible y eso hay que ser conscientes, por eso hay que luchar contra la ideología de género, hay que luchar contra sus representantes. Yo comprendo que habrá gente de buena voluntad, en efecto, los desfiles de ciertos partidos totalitarios, había gente que sabía sumar el desfile y no sabía lo que había. Pero los que defienden la ideología de género quieren cambiar la forma de educación, la forma de relación, quieren cambiar la sociedad, quieren cambiarnos, pero en lo más íntimo. Son un enemigo mucho peor que un tipo que nos quiere quitar la propiedad. Porque una propiedad, bueno, se puede estar sin propiedad. Son un enemigo mucho más radical que uno que sencillamente quisiera cambiarnos el lenguaje. Imagínense que todos habláramos inglés, lo que están consiguiendo, ¿no? Menos conmigo, no lo logro. Lo intento, pero no lo logro. Pero es un problema de incapacidad. Pero es que es mucho más grave. Hasta... Por eso, claro, yo digo, bueno, es horror, ya no dormimos esta noche. No, lo que quiero decir es que hay que ser conscientes de lo que pasa. Entonces, hay un artículo, que es el que aprendí yo en Barclay, no me acuerdo quién me lo enseñó, ni sé el autor del artículo, lo tengo citado, yo ya no me acuerdo. Hay un artículo del 2000 poco, publicado en la revista más importante de sociología norteamericana, donde un autor neutral respecto a estos temas, es decir, que no estaba ni a favor ni en contra, dice, esto, para imponer esta posición, la del género, haría falta una represión de tipo maoísta. Esa cita existe, haría falta. Y lo que están llevando es una represión de tipo maoísta, entonces hay que saberlo. Ahora bien, Mao se murió y muchos de los que fueron reprimidos por él, pues luego han escrito magníficas novelas y se acuerdan de sus padres que les transmitieron las ideas correctas, o sea que tampoco vamos aquí a echarnos a llorar y tal, pero hay que saber con quién nos enfrentamos, porque es muy grave, es una ideología y es una ideología de tendencia post-totalitaria, radical, y es lo más grave que está aconteciendo en estos tiempos. Gracias. Bueno, ¿qué les parece ese plátano? ¿Por qué se ríe? Lo está discriminando. ¿Sí? ¿Un plátano? ¿No? No es cierto, ¿verdad? Eso lo aprendí con Gianfranco Amato, cuando señala de que Santo Tomás decía, esto es una manzana y que no está de acuerdo que se salga. Ese es un tema que se está presionando, ¿no? De cambiar la naturaleza de las cosas, ¿no? La realidad, ¿verdad? Conformando con la mente, ¿no? Incluso se crea el concepto, no al revés. Eso es una manzana, ¿cierto, no? Incluso está llegando el tema de la represión con el tema de la discriminación, e incluso han metido gente a la cárcel, ¿no? Pero los absurdos son tremendos, ¿no? Ahora ya hay incluso transanimales, ¿no? Hay gente que se ha, si transespecies, ya se ha incluso modificado, o incluso, pues yo quisiera decir que tengo 70 años y quiero demandar al Estado porque quiero mi jubilación, ¿no?
O en Canadá, el señor que se siente niña y aparte tiene 6 años. O el caso de algunos violadores, ¿verdad? Que cuando están en la cárcel dicen, es que yo soy mujer. Y entonces lo cambian a la cárcel y después violan a las mujeres y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, a esos absurdos estamos llegando, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que muchas veces el fenómeno de la gente buena es, ay, déjalo ser, no pasa nada. No, sí está pasando. El silencio de la gente buena a veces es lo que está dejando que esto que es muy malvado esté imponiendo. Entonces es un deber de todos que empezamos a trabajar. A mí me pregunta mucho el tema de discriminación porque es muy manipulable. El tema de discriminación es tan simple, ¿sí? Pero que la ignorancia hace y se toman decisiones tan tontas, ¿no? O sea, se discrimina entre iguales, entre diferentes. ¿Sí? O sea, si todas las mujeres no pueden entrar a un sitio, o hay alguna que no pueden entrar, entonces se discrimina. El grupo específico, mujer. Entre hombre y mujer hay diferencias. ¿Sí? Y se puede focalizar una acción que no es discriminatoria. Entonces, esa es la situación. Y ahora que están poniendo incluso aquí en la Ibero, ¿no? Porque ya pusieron los baños mixtos, donde incluso puede haber abuso sexual, pueden hacer grabaciones, etc. O sea, es muy preocupante. ¿Sí? Y así como este absurdo, pues es el absurdo que se está manejando. Se está desnaturalizando las... Y ahorita con el gobierno de Andrés Manuel que habla de corrupción, ¿eso es corrupción? Entonces, espero que haya sido a lo mejor muy pragmático lo que digo, pero es una situación real. Yo quería decirles que hay un cambio en el inglés, en el idioma, que a lo mejor han visto ustedes, que muchas personas no quieren especificar el sexo de la persona, ¿no? Entonces, en lugar de decir él o ella, dicen ellos. Entonces, ellos entran en el cuarto, significa él o ella entra en el cuarto. En inglés es más fácil porque el verbo no cambia, entonces suena mejor. Pero muchas personas escriben mensajes email, por ejemplo, diciendo ellos hacen esto y significa él hace esto. Y lo hacen para no especificar el sexo. Y también en los documentos oficiales vemos este error, que entra en el idioma por el deseo de no especificar el sexo. Es una aceptación de un error. Muy breve, para no desalentar, me parece que es pertinente recordar la distinción entre diagnóstico y posibilidades de curación, de avance, etcétera, etcétera. El diagnóstico tiene que ser lo más certero posible. Ahí no hay optimismo ni pesimismo. O es verdadero o es falso. El diagnóstico es muy fuerte y es muy duro, pero eso no quita que la esperanza sea absoluta. Por un lado por el ser humano y por otro lado por Dios. Me parece que la distinción ayuda mucho para no tener miedo a la hora de diagnosticar. O sea, si a mí me dicen que teniendo un cáncer, que tengo una cefalea, no me hacen ningún favor. Tiene que decirme que tengo un cáncer. Y después, si tengo 13 años o 14, decir, ese cáncer en tu caso es curado. Pero esa distinción pienso que ayuda para no desesperarse al ver la magnitud del problema. El problema es muy grave, efectivamente. Pero, adelante. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Breve. Nada más, en este tema en particular, si se quieren informar un poquito más, a Joseph Nicolosi, que es muy bueno explicando todo esto. Tiene un libro que es Cómo prevenir la homosexualidad en los hijos. Aborda muy bien cómo poder ir ayudando a nuestros hijos a reafirmar en su sexualidad si es que tenemos algunas dudas para esto. Tiene la página en el internet NAR. ¿Cómo?
N-A-R-T-H. Nada. Quería aprovechar para una última pregunta, que creo que también es un tema importante. Pediría que si las opiniones se puedan dar, tratemos de ser muy concisos porque ya solamente tenemos 10 minutos. ¿Cómo ayudar a las personas, jóvenes, familiares, etcétera, que se encuentran en la pornografía? Breve, conciso. ¿Cómo podríamos? Bien, breve y conciso. Nombrarla por su nombre, ¿sí? Es lo que es abuso, es una injusticia a la persona, en los tres que participan, el productor, el actor y el consumidor. Saber, tener conciencia, conocimiento de qué es, que va en escalada, lo dijo el doctor hoy en la mañana, lo que me excita ahorita, podemos después, si querer mayor, es adictiva, aunque hay gente que dice que eres muy radical cuando usas la palabra adicción, está muy fuerte. Bueno, no se dice sin conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque toca toda la bioquímica nuestra. Quiere decir que es algo adictivo, que cuando yo quiero dejarlo, no basta solamente la voluntad. Quiero decir, la voluntad está totalmente implicada, pero no basta con decir, la dejo mañana. No, porque ya afectó todo mi cuerpo, toda esa vida de la que hablaba David en la mañana, que no es solamente, es cuerpo, es psique, es espíritu, todo está. Entonces, si nosotros vamos teniendo conocimiento de eso, podemos ir presentándole a la persona el cómo están las cosas para tener ese conocimiento de la realidad, de dónde está parado. Se necesita ayuda para salir claro y que distinguir en qué fase está. Cuando yo expongo el tema a diferentes edades, a partir del sexto, presento como diferentes aristas, ¿no? Y hay gente que queda cautivada según lo que se le presenta, ¿no? A ver, fíjate el testimonio de una actriz, un actor, fíjate cómo terminan, fíjate lo que opinan los productores. Te voy a presentar estadísticas para que veas que estás siendo un sujeto manipulado por toda una empresa. Y te voy a decir cómo son las etapas de adicción y los efectos que traen. Cuando una persona lo ve como de una forma global, con ese amor que se presenta, datos muy duros, porque no es fácil hablar de esto, ¿sí? Sin tener que exponer o poner pornografía, algo la va convenciendo y apelar también a esa de forma positiva, se puede salir. Este es algo muy grande y muy convincente. En cualquier punto donde estés, la persona que quiere y busca ayuda puede salir. Siempre ante un no, yo te presento un sí. Te tengo que presentar el no, donde es la pornografía, pero a ver, ¿a qué te invito? ¿Sí? A este banquete de la sexualidad sana, plena, de la que se ha hablado en todo el congreso y se puede seguir hablando, ¿no? Entonces, primero no hacernos sordos o ciegos. A veces yo vivo con papás en que me dicen, es que Estela, tú que le haces ahí al tema, ven y plantea algo. No, a ver, te toca a ti como papá y mamá. Y luego me lo encuentro 6 meses después y me dicen, no, yo creo que ya no hay problema, porque ya no se habla el tema. Y ya mi hijo ya no me cuenta nada. No, muy probablemente eso avanzó. Entonces, según el momento, es ser efectivos, porque lo podemos ser. Según la edad, saber que ya se mencionó en la mañana, los hijos de 11, 12 años, todos, a mí me cuentan, todos los chicos se han topado con algo. El problema de esto es que a veces no saben cómo acomodarlo y necesitan contar qué vieron. Ellos liberan su carga, nosotros la acomodamos y la cargamos por ellos, ¿sí? Es eso de no saber qué es lo que da la explicación. Y vamos ayudando. Esto se necesita mucho en compañía de los padres de familia, de los profesores y de todo para poderlo puntualizar. Quiero tomar lo que dijo el padre, educar para la libertad. ¿Sí? La libertad se educa y se apela a la inteligencia. Somos inteligentes y libres. No es algo que se da. A mí algo que me da un poquito de miedo es que los chicos de sexto y secundaria, cuando yo les pregunto qué es libertad, me dicen hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Le digo, me das mucho miedo. Me das mucho miedo y se atacan, ¿verdad? De risa. Pero es que tener ese concepto de libertad sin saber que la libertad es optar por lo mejor para mí y para los demás. Están los chicos a veces dicen, si a mí me gusta
Si yo lo quiero, ¿cuál es tu problema y cuál es? Y ahí está la labor de todos nosotros, acompañar en ese proceso para que puedan tomar, claro, las decisiones que quieran, pero informadas. En el alumno universitario, creo que desempeña un papel especialmente importante la figura del adulto referente. Sobre que antes se llamaba la paternidad, maternidad espiritual. Bueno, hoy en día sí, el adulto referente, ¿no? El joven, hay en los 40 criterios para el desarrollo de un joven del Instituto Search de Estados Unidos, dicen que un joven necesita a sus padres, amigos y a un adulto, a varios adultos referentes. Son conversaciones diferentes las que va a tener con sus padres o con un asesor universitario, etc. Entonces, porque puede ser que ese joven no hable de la pornografía con sus padres. Y tampoco es una cosa tan antinatural que no quiera hablar. En cambio, con su tutor lo puede hacer. Pues yo en las conversaciones que tengo con mis alumnos con este problema, lo primero que hago es dejar claro las cosas que se han dicho aquí, injusticia, todo lo dantesco que hay detrás de esta industria, primer punto. Segundo punto, cuánto esto te está dañando, y el daño, hago mucho hincapié en está dañando tu capacidad de amar. Normalmente un joven lo que quiere es amar, y entonces esto no le hace mucha gracia. Una vez que ha pasado ya la motivación de querer dejarlo, aquí ya entra una lucha de fortalecimiento de la voluntad. Hay páginas web que son de mucha ayuda. Hay una página web en castellano que se llama daleunavuelta.org que da muchos argumentos. Hay una página web que se llama nofap.org que es muy interesante. Y también hay apps para los celulares que son interesantísimos, que ayudan al joven a dejar la pornografía. Tienen incluso algunos programas, un botón de pánico, que es que cuando el joven ve que le va a apetecer ver pornografía, le da el botón y el celular le intenta convencer de que no lo haga. Y entonces el celular acaba aprendiendo, porque él tiene que decirle al celular si ha caído o no. Entonces el celular acaba aprendiendo qué cosas ayudan más a ese joven. De manera que cada vez que le da el pánico, le producen cosas que efectivamente le ayudan. Bueno, obviamente el joven cristiano pues también puede servirse de la gracia del sacramento de la confesión. La oración, es decir, pedir, ¿no? Presentarse vulnerable y pedir al Señor que le ayude, conversaciones frecuentes con ellos, y así es un camino que normalmente yo, la experiencia que tengo es muy buena, acaban liberándose de esto, ¿no? Yo solo quiero comentar que la pornografía fomenta la trata de personas con fines de explotación sexual. Y cada vez se está fomentando más hacia la niñez. Cuando me tocó ir a hacer un informe a Viena sobre trata de personas, señalaron que Acapulco y Cancún es donde hay más comercio infantil. Y eso realmente se está fomentando, ¿no? Entonces creo que es un punto que se tiene que hacer. Bueno, algún comentario más. Yo también estoy convencido de esto último que se comenta. Yo creo que nos olvidamos de transmitir, de decir, denunciar incluso qué implica, qué hay detrás de la pornografía, porque es toda una red en ese sentido que le está propiciando. Y sabemos que es tan adictiva que ataca desde niños hasta adultos mayores, ¿sí? Y a hombres y a mujeres. Entonces, es tan adictiva que luego caemos en aberraciones. Entonces, en ese sentido, pues hay que mostrar la verdad y hacerle ver al que está cayendo en esta condición
está propiciando al estar viendo eso, ¿sí? Una serie de elementos que están alrededor de este tema, de corrupción, ¿sí? Y de grandes problemas que están afectando no solamente en el contexto de la pornografía, sino en otros contextos a la sociedad. Entonces hay que tratar de reflejarla y tener los elementos sobre todo. O sea, porque cuando uno discute este tema con los hijos, hay que decirle, ajá, ¿y de dónde obtienes esos datos? Bueno, pues hay que buscar las fuentes, ¿sí? Para mostrarles que efectivamente esto tiene una relación. En ese sentido, pues estamos ahorita en esa tarea de tratar de buscar algunos elementos que relacionen el tema de la pornografía con toda esta cadena, ¿sí? Y mostrarlo de una manera muy evidente, ¿sí? Entonces veo que en ese sentido falta mostrarlo más, hacer trabajos en ese sentido, que en vez de mirar hacia abajo de lo que implica, que bueno, es por supuesto muy importante y trascendente hacerlo ver, ¿no? O sea, pero también a qué están ayudando, a qué están con decirle, con apretar un botón y verlo, qué es lo que hay detrás de todo eso, para que eso esté presente, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos un trabajo importante. Bueno, pues hemos terminado en aras del tiempo, vamos a darles unos reconocimientos a los ponentes y si se pueden parar, porque a mí ya me costó trabajo, darles una clase para y pueden pasar pues nada más como comentario, prácticamente con el día de hoy hemos terminado los eventos de la Semana de la Bioética en foros abiertos. Mañana tendremos espacios en grupos de algunas personas que hemos invitado a algunos directivos de hospitales, etcétera, donde bueno, trabajaremos en privado, pero sí comentarles que este es un primer encuentro, ¿verdad? Entonces, ojalá nos puedan ayudar a transmitirlo, a difundirlo, y que el día de mañana que volvamos a realizar un evento en este sentido, sepan lo siguiente. Miren, aquí están personas de buena voluntad, ¿sí? Está una institución educativa como es la UPAER, que ha puesto todo su empeño, ¿por qué no decirlo?, el dinero para atraer a estos profesores, ¿sí? Ustedes se imaginan lo que cuesta traer a todos estos maestros, pero no hay un interés económico de parte de la universidad, ¿sí? Si nosotros viéramos la cuota de recuperación en virtud de lo que costó para la universidad, bueno, definitivamente esto no fue para nada un negocio, ¿sí? Ni se busca hacerlo, pero sí queremos que nos apoyen a que si el día de mañana hay la intención de volver a realizar otro evento, nos ayuden con la difusión, con la promoción. Ustedes son líderes, cada uno de ustedes dentro de sus grupos donde están laborando. Entonces, sí les pediríamos que nos apoyen mucho. Creemos que el evento, efectivamente, y muchos me lo han dicho, realmente fue muy bueno, pero lo queremos hacer más grande. Ya hay iniciativas de llevar esto a México, a otros estados, etcétera, difundirlo más. Pero yo creo que estamos, y no nos olvidemos en el contexto en el que estamos ahorita, estamos ante pocos meses una oleada de posibilidades de que nuestras leyes cambien y que puedan atentar todos estos elementos y argumentos y todos estos conceptos que hoy en día, gracias a Dios, todavía mantenemos vigentes. Entonces no debemos permitir que esto ocurra. Y para eso nos tenemos que formar, capacitar, y con lo que el día de hoy se ha transmitido y vertido no es suficiente. Debemos de trabajar cada uno en lo personal para poder ser promotores de la verdad. Entonces, bueno, agradecemos a todos su presencia, y bueno, pues con esto damos por concluida. Agradezco en lo particular a todos ustedes por estar aquí. Ojalá vuelvan a aceptar más adelante la invitación que la universidad les realice. Y pues yo quisiera pedirle a Daniela, a nombre del rector, que nos pudieras dar un mensaje. Algo tendrás que decirnos. Adelante.
Yo no lo tenía preparado. Yo sé que no, pero... Pues no, yo creo que ya dijiste todo. Esto es un comienzo, ¿no? Es sumar esfuerzos. Llevamos mucho tiempo cada quien trabajando por su lado. Yo creo que es momento de unir fuerzas, de aprovechar pues, esta institución que permite y que propone para que las cosas se realicen. Yo creo que es el inicio, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por desplazarse de diferentes ciudades para poder estar así, de diferentes países también. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, mi mensaje es ese, hay que sumarnos. Yo nada más pediría, dado que quiero que se pueda prestar el lugar, estamos los que estamos al final por algo, ténganse todos acá para que nos tomen una foto grupal, por favor. Adelante. Para mayor información acerca de nuestras próximas actividades, artículos, por favor visiten Centro de Bioética UPAEP. Arriba, por favor. Arriba. Por favor. Sonría que se esto Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAEP.